Venga, vamos con Noriel. Adri, vamos con Noriel. Vamos con Noriel, con Adri como interlocutor, con Robert y como David como asistentes de interlocutor. Esa palabra no la habíamos dicho aún, ese título. Asistentes de interlocutor, Lo que no piense uno, lo piensa otro. Así que cuantos más seamos, mejor. Vamos con ello, venga. Aquí estoy, comunicado con todos vosotros desde el plano físico. Querido Noriel, ¿qué tal? ¿Cómo se prevé la noche? ¿Qué nos tienes preparado? Tengo que decir dos cosas. La primera de todas es que no voy a poder comentar toda la información. Voy a tener que ir con cuidado con con no dar sobre todo nombres, porque podría comprometer seriamente el canal. Esa para empezar. Y para continuar, también me gustaría comentar que no voy a poder responder todo, porque la intención es intentar centrarme en el acontecimiento en sí, en el evento en sí. Lo que sucede es que es casi imposible hablar del evento en sí sin mencionar el pasado y el futuro del evento. Por eso digo que voy a intentar centrarme en el evento, en ese día, en ese fatídico día para vuestro planeta. No intentar centrarme demasiado en las consecuencias, ni tampoco en los inicios de todo esto, porque si lo hago, es imposible, es totalmente imposible, necesitaría muchas sesiones para eso. No sé si me explico, hay mucho dato y tengo que centrarme en el tema principal. Tampoco es intención de dar un exceso de tecnicismo, porque si no, no me va a dar tiempo a comentar el trasfondo. Entonces me voy a centrar concretamente a disipar dudas. Prioritariamente que sepamos desde el minuto 1 qué es lo que pasó. No el cómo, el quién y el por qué puede llevar demasiado tiempo muchas veces. En este caso específico sí, porque hay mucho tema. En este caso hay mucho tema. Hay que decir que es un tema con muchas aristas, que es un tema de conspiración real, esto lo comento desde ya, y que desde ya se ha falseado muchísimas cosas y se han dicho muchas mentiras al pueblo. O sea, esto desde ya, que esta vez sí que hay mucha historia. ¿Puede decir al menos la fecha de cuando se inició todo esto a planificar? Yo me voy a centrar únicamente en este evento, en este episodio, ¿sí? La fecha sería un 16 de mayo de 1998. Estamos hablando única y exclusivamente de este evento. Porque si tú me preguntas por qué se hizo este evento, y yo te respondo, entonces ya tendríamos que remontarnos a años antes. Porque lo que se busca con este evento, el motivo de este evento, va más allá de todo. Tiene otras repercusiones, otros motivos, otras historias, que están mucho más atrás en el tiempo. Yo estoy hablando desde que se planeó la intención de demoler las Torres Gemelas. Estoy hablando de eso. Esto se planeó en 1998. Ha dicho usted demoler, por lo tanto entendemos que fue el propio Estados Unidos el que organizó todo. Correcto, estamos hablando de una operación de falsa bandera, que a los escépticos que les cueste tanto comprender esto, les digo, en todos los episodios de la historia de la humanidad ha estado metido la conspiración, y por lo tanto, es decir, que la conspiración no es algo de un pequeño sector, no es algo escandalizable de un pequeño sector de personas más o menos espirituales o esotéricas, no tiene nada que ver.
Es decir, las conspiraciones han existido desde el principio de los tiempos. Había conspiración en la Grecia antigua, en el Egipto antiguo. ¿Cómo no va a haber conspiración ahora y con más tecnología? La hay hoy, la hubo el 11 de septiembre de 2001 y la había anteriormente a eso. Y lo digo desde ya, para el que le cueste tanto entenderlo, sí, desde hace mucho tiempo que se han realizado operaciones de falsa bandera. No Estados Unidos es el único país que las realiza, las han realizado todas las potencias a lo largo de la historia, y no una vez sino reiteradas veces, en el que se ha puesto en jaque vidas humanas por obtener propósitos materiales. ¿Podemos hablar un poco del objetivo de todo este maquiavélico plan? El objetivo siempre ha sido el mismo desde el inicio: el control, la militarización del mundo, el control, la globalización. Y cada país ha buscado cómo militarizar su país. Al final, vosotros sois los que habláis de política, vosotros sois los que habláis de estilos políticos, vosotros sois los que planteáis una distinción clara entre el país de China y el país de los Estados Unidos, cuando son exactamente la misma cosa. Es decir, China busca el control y los realiza de una forma mucho más directa, y Estados Unidos busca el control y los realiza de una forma mucho más sutil. ¿Cómo? Mediante el terror. En ambos casos, mediante el terror. En uno, mediante el terror directo, China. El otro, mediante el terror sutil y directo, Estados Unidos u Occidente. El terror implica... Te lo voy a poner de una manera para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Todo el mundo. Como tengo miedo de que me pase algo malo, le pido a papá Estado que papá Estado me proteja. Y papá Estado te va a proteger. Te va a proteger. Por supuesto que te va a proteger. Te va a decir, mira, si yo te voy a poner esto de aquí, y esto te va a asegurar, te va a dar seguridad. Pero poniéndote la barrera, el escudito de barrera te va a decir, quédate en tu casa y te pongo aquí una barrera de seguridad. No salgas. Te quitó libertad, te dio seguridad. Esa lucha permanente entre el control y el no control, con el cual yo estoy a favor, y lo he dicho innumerables oportunidades, del control. Pero no estoy a favor del control en base a mentiras y engaños. Tampoco en base a vidas humanas. ¿Para qué necesitan tanto control? ¿Es competencia? ¿Es necesidad de poder? ¿Es el ego humano? ¿Es el ego humano? ¿Es la necesidad de poder? Claro que sí. Es decir, tiene que haber un control para que todos los beneficios también lleguen en una única dirección. Pero no ejercen el control por el beneficio de la humanidad, sino por su propio beneficio, ¿o sí lo hacen? Exacto. No, nunca por el beneficio de la humanidad. Esto pasa en otros mundos, y está bien que así sea. No pasa nada que haya control, porque eso implica que haya seguridad. El problema es el motivo por el cual se realiza el control. Y en este caso concreto siempre es para enriquecerse los mismos de siempre. Entonces, con estos atentados también querían enriquecer industrias. Te creo un problema y luego te vendo la solución. Tan sencillo como eso. Y la solución puede ser una vacuna, la solución puede ser un arma, como pasa en Estados Unidos, que te crea un problema y luego te creo la solución y te vendo armamento. O cualquier otro tipo de solución, ¿no? Como por ejemplo la restricción de las libertades. A raíz de ese 11 de septiembre de 2001, en vuestro mundo ha habido muchas menos libertades. En Estados Unidos concretamente se han permanentemente censurado cosas. Ajá. Ahora, por ejemplo, se permite, desde esa fecha, se permite realizar espionaje por la seguridad nacional, como llaman ellos. ¿A qué te suena a ti a espionaje? Te suena a robar información, ¿no? Información que luego le sirve a esta gente para ganar más dinero contigo. Es eso. Sí. Todo lo que comentó Edward Snowden también fue a raíz de esto. Sí. Y ¿O ya lo llevaban haciendo tiempo? Llevaba de tiempo, porque estamos hablando de que este episodio fue un detonante de muchas cosas, pero que anteriormente han habido muchísimas confabulaciones. Pero no vamos a hablar de todo esto. De todas formas, este personaje se metió en un bonito lío
como todo el mundo lo hace a costa de tener información. Cuidado con la información, por eso yo no puedo dar según qué información. Es así, para preservar la seguridad, en este caso no nacional, sino personal. De acuerdo, maestro. Vamos a entrar con el tema de las Torres Gemelas y las causas del atentado. Los atentados los produjeron terroristas islámicos, aparte de ya el autoatentado. No sé si hubo participación de terroristas y se estrellaron aviones efectivamente en las Torres Gemelas. Vamos a ver, hubo terroristas que secuestraron aviones. Esto es cierto. Hubo aviones que se estrellaron y otros que no se estrellaron. Por ejemplo, los 2 aviones de las Torres Gemelas sí fueron secuestrados y sí fueron estrellados. Ahora, ¿fueron secuestrados por quién y cómo? Primer punto, fueron secuestrados con ayuda implícita del gobierno de los Estados Unidos, que no hizo nada para impedir ni para interceptar estos aviones. En cualquier otra circunstancia estos aviones hubieran sido interceptados antes ni siquiera de entrar en el campo aéreo, en territorio aéreo de los Estados Unidos. O sea, eso punto número 1. Punto número 1. Punto número 2. ¿Quiénes eran estos terroristas? No fueron las personas que se mencionaron con nombres y apellidos. Estos solo fueron cabezas de turco. Son personas que en su mayoría a día de hoy continúan vivas. O sea, si se estrellaron con un avión, ¿cómo puede ser que continúen vivas? Pues continúan vivas. Por lo tanto, ya os lo digo, estos personajes que se mencionan con foto no son los autores de los atentados, sino que los autores materiales, y hablamos de materiales de los atentados, fueron otros terroristas muy preparados, a nivel de pilotaje, para realizar maniobras complicadas en el aire, financiados por un país en principio aliado de los Estados Unidos, como es Arabia Saudí. Se utilizaron a personas que estaban entrenadas, pero que a su vez estaban fanatizadas, vendiéndoles un discurso falso, vendiéndoles una imagen falsa de un falso Osama Bin Laden para que perpetraran estos atentados. Toda duda que surja quiero que se realice porque quiero que quede claro, y no es un tema sencillo, es un tema esta vez con muchas aristas. Estos terroristas sí que eran saudíes, entonces, eran del gobierno de Arabia Saudí. Los terroristas eran saudíes, pero no eran, digamos, de la célula de la denominada Al-Qaeda. Que por otro lado, la célula Al-Qaeda no existe per se, sino que es una denominación técnica dentro de tanto el FBI como la CIA para mencionar a simpatizantes de Osama Bin Laden. Pero no existe de per se una organización que se llame así. Es un nombre en clave, digámoslo de alguna manera. Pero las personas que perpetraron estos atentados, estas personas, eran personas, como digo, que fueron manipuladas con mensajes falsos de Osama Bin Laden, con computación, para hacerles creer que se estaban dirigiendo directamente a ellos y que les estaban pidiendo lo que realmente y finalmente después hicieron. Esto lo planeó todo el gobierno saudí, que además financió toda la operación a nivel económico. Esto no puede salir a la luz. Hay que tener en cuenta que hay hasta 80.000 documentos clasificados por el FBI sobre estos atentados. Todo esto no puede salir a la luz nunca. No debe salir a la luz pública nunca. Porque estaríamos hablando de que habría indemnizaciones hacia Arabia Saudí. Esto no debe aparecer nunca a la luz. Cuando digo nunca, digo nunca. Y no va a aparecer. No se va a desclasificar eso. No se va a desclasificar eso. Porque no se va a permitir que se desclasifique eso. Maestro, ¿y dónde entra la parte de inteligencia o parte del gobierno estadounidense en facilitar? En este caso concreto entran en facilitar la entrada
de estos terroristas, porque eran terroristas porque ya estaban bajo el yugo de un falso Bin Laden. Insisto, Bin Laden no animó a estos terroristas a que hicieran lo que hicieron, sino que fueron manipulados y engañados, financiados, como digo, por el gobierno saudí, con todo el dinero, con todo lo que necesitaban para poder entrar al país, y con la colaboración de inteligencia de Estados Unidos, que les permitieron acceder al país y que les permitieron toda la entrada haciendo fallas en las medidas de seguridad. Entonces, de los terroristas de los aviones, ¿murieron todos los terroristas de los aviones? Estos terroristas engañados, que no tienen nada que ver, insisto, con los nombres a los que después se les ha acusado. ¿Y a los que si bien se les acusó, sí que estaban dentro de los aviones o no? Los que se les acusó no tienen nada que ver. Los que se les acusó están vivos a día de hoy. No tienen nada que ver con todo esto. O sea, se les acusó con nombre y apellidos a personas que están vivas, a personas que están con intereses y a personas que no tienen simpatía con el gobierno saudí, sino que son directamente, digámoslo así, prófugos del gobierno saudí, escondidos bajo las órdenes, ahí sí, de Bin Laden. Hay que tener en cuenta que las relaciones entre Bin Laden y el gobierno saudí eran muy malas. Eran muy, muy malas. Entonces estamos hablando de que hubo terroristas que supuestamente se estrellaron y colisionaron. Hubo terroristas que colisionaron y murieron engañados, exacto, pero que tenían mucha más preparación que a los que se les está echando la culpa, porque estas personas que realmente perpetraron los atentados eran personas financiadas por el gobierno saudí y por lo tanto nunca se debía conocer su implicación. Por eso se buscaron cabezas de turco con otros nombres y otros apellidos distintos. ¿Esas cabezas de turco estaban en los aviones dentro? Exacto, que fueron los que... Estamos hablando de vamos y a ver. Los que sobrevivieron, digamos que manejaban todo desde la sombra, fuera. Vamos a ver. Los que se subieron al avión murieron todos. Eran gente preparada y entrenada y engañada, pero financiada por el gobierno saudí y simpatizante al gobierno saudí, aunque también a la vez simpatizante con el movimiento radical de Bin Laden. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Estas personas se les consideraba, de alguna manera, traidoras a su propio país. Y por lo tanto, interesaba que murieran en el momento. Pero después se acusó a otro tipo de personas a realizar esto, porque estas personas eran completamente simpatizantes y eran contra el gobierno saudí completamente. Y eran simpatizantes de Osama Bin Laden. Estas personas se les debía de poner nombres y apellidos para denigrarlas y para destruirlas directamente, públicamente. De acuerdo. Bin Laden, ¿hasta qué punto estaba implicado en esto? No tuvo nada que ver. O sea, si bien Osama Bin Laden sí es cierto que llegó a decir que quería destruir el núcleo, el corazón de Estados Unidos, esto sí lo llega a afirmar él. Esto sí es cierto. Nunca encontró la manera de hacerlo, porque lógicamente no contaba con la complicidad de inteligencia de Estados Unidos, cosa que sí lo consiguieron los saudíes, que tenían una buena relación. Hay que tener en cuenta que Osama Bin Laden era amigo personal íntimo del padre de George Bush. Pero estas relaciones se deterioraron por intereses enfrentados, que si me pongo a explicar estos intereses enfrentados, esto es una de las cosas que no quiero explicar, porque si me pongo a explicarlo hacen falta más sesiones y no va a poder ser. Entonces necesitaría mucho tiempo para explicar esto. Pero digamos que se deterioraron las relaciones por un tema de intereses encontrados y Estados Unidos buscó la manera de quitarse de encima a Osama Bin Laden. De acuerdo. Pero él no tuvo nada que ver con los atentados, ni siquiera los ideó. Sí le hubiera gustado idearlos. Sí lo mencionaba. Pero nunca lo llegó a hacer porque no encontraba cómo. Era imposible. Había mucha seguridad. ¿Cómo? ¿Ayudó con la financiación o en algo o no? No ayudó. No. Todo esto lo financiaron los saudíes porque querían que los Estados Unidos tomaran Afganistán y tomaran Irak. Porque tenían, insisto, malas relaciones los saudíes con los talibanes en general.
Se El trabajo armaron... manual de plantar las bombas, eso lo hace, o los explosivos, ¿lo hacen los propios norteamericanos o contratan gente de estos lugares para hacerlo? No. Esto lo realizan los propios norteamericanos. Se digamos que el implantaron, gobierno... se implantaron explosivos de tipo termita, concretamente explosivos de tipo nanotermita, en los pilares que sostenían la base del edificio. Y no solamente ahí, sino que también en otros pilares estructurales. Estos se realizaron en maniobras de mantenimiento. En maniobras de mantenimiento se realizó todo esto. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, a pesar de que las personas que la armaban iban vestidas de colores muy llamativos. Y con aparatajes muy grandes, etcétera, ¿Solo fue etcétera. ese Y nadie se dio mecanismo? cuenta. ¿Solo se utilizó el mecanismo de la nanotermita o también tuvo que ver el impacto de los aviones que derritiera el acero y otra teoría El que impacto... surge de la No. bomba nuclear? El impacto de los aviones que realmente sucedieron, realmente fue un pequeño arañazo las torres. O sea, nunca, y cuando digo nunca, se podría haber derribado las torres con un solo Boeing. Nunca. Con un solo avión de pasajeros. Nunca. De ninguna manera, porque estaba muy preparada. El calor al que se llegó a las temperaturas a las que se llegó a alcanzar, era imposible que llegara a debilitar tanto todas las estructuras de acero. Eso lo doy por hecho. Aparte que no tiene ningún sentido. Porque directamente el choque que se realiza se realiza en los pisos superiores. Cuando luego se derrumba el edificio, es derrumbado sin nada que ejerza resistencia. Es decir, en caída libre. Es imposible que caiga... se debería de ralentizar, sí o sí, con la caída, si de verdad la estructura cayera desde arriba. Cuando no es así, se dinamitó desde abajo la estructura, con una demolición totalmente controlada, que se ha realizado en muchas oportunidades, no únicamente con explosivos nanotermita, sino también con mecanismos termonucleares. Pero en esta ocasión, ¿hubo bomba nuclear o no hubo? Hubo explosión termonuclear, exacto. Hubo explosión termonuclear. Hubo las dos cosas, estamos hablando. Hubo las dos cosas. Para Cuando asegurar hablamos, la de, demolición cuando perfecta. hablamos, cuando hablamos de una explosión nuclear, mucha gente se imagina Hiroshima o se imagina Nagasaki. Y hay explosiones nucleares controladas también. Controladas en su radio. Es decir, mini explosiones nucleares. Controladas totalmente. Y hay empresas que se dedican a fabricar este tipo de mecanismos de demolición nuclear. Sobre todo en edificios altos, bien protegidos. Como este, cuyo armazón era prácticamente como perforar un tanque. O sea, nada de todo eso es cierto. Esto, las Torres Gemelas ya fueron construidas, al igual que ocurre con la Torre Sears en Chicago. Igual que ocurre con el edificio 7, también del World Trade Center. Ya tienen mecanismos preparados a nivel nuclear de demolición, por si las moscas. Esto se generó en la construcción misma, en el diseño. En la construcción, en el diseño, exacto. ¿Y el motivo de demoler también el edificio 7? El edificio 7 era una base de operaciones donde se ideó este plan. Así tal cual digo. Por lo tanto, se destruyó para destruir pruebas. Todo tipo de pruebas. Y la prueba de todo esto es que se desalojó antes
se desalojó antes de ser demolido, porque las personas que habían allí estaban todas implicadas en este episodio. Y lógicamente era gente que se había beneficiado a nivel económico. De las personas que murieron, ¿se quisieron quitar a alguien en medio aprovechando la situación? No, lo que sí me gustaría decir es, hay personas implicadas en todo esto. Fíjate que los terroristas, ya les dieron toda la información del día que tenían que atacar, porque la fecha ya estaba preparada con mucha anticipación. Tanto es Pero así. ¿Ellos sabían que era Estados Unidos el que le daba la información y todo? ¿O lo hacían encubierto? Eso ellos no lo sabían. Eso ellos no lo sabían. Pero como estoy diciendo, sí lo sabían, por supuesto, los saudíes, el gobierno, inteligencia, y sí lo sabían, por supuesto, Estados Unidos. Y mucha gente estaba implicado en esto. Tanto es así que hubo personas millonarias, como por ejemplo una persona, Silverstein, que llegó a alquilar y después llegó a asegurar las Torres Gemelas en caso de atentado terrorista. Después aludió a que como no se había estrellado un avión, sino que se habían estrellado 2 aviones, la indemnización, el seguro, le debía de pagar el doble. El doble. De tal manera que se hizo billonario. Con B. ¿Qué cantidad de personas habría implicadas en la conspiración esta? ¿Y George Muchísimas. Bush, la administración lo sabía? Sí, sabían absolutamente todo, cuando tenía que suceder, etcétera. Y además a él le venía como anillo al dedo, como decís vosotros, porque quería aprovechar la situación para conquistar los territorios de Afganistán y de Irak. Estaban implicados por lo menos unas 230 personas. O sea, un montón de gente, de todo tipo de estratos, tanto de la CIA como del FBI y de los servicios secretos. Y alguno pensará, ¿y realmente de verdad Bush necesitaba hacer todo este teatro para invadir Irak o Afganistán? Y yo responderé sí. Sí, porque hay una cosa que está por encima de todo, que es la opinión pública. Si un mandatario hace algo que la opinión pública no quiere, hay muchos problemas a la hora de controlar a la población. Por lo tanto, toda la cosa falseada era para que todo el pueblo estuviera a favor de la invasión. ¿Quién sabía que esto iba a suceder? ¿Putin, por ejemplo, también lo sabía? ¿Con antelación? Sí, por supuesto que lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Y de hecho lo saben a día de hoy muchos países en sus estatus secretos o de inteligencia. ¿Quién apretó el botón detonador de las torres? Una persona a la que le pagaron mucho dinero. ¿Que aún vive? Aún vive billonariamente, y no voy a decir su nombre y su apellido, lógicamente, porque no voy a comprometer el canal. Igual no es nadie que conozcáis o que tengáis ubicado, tranquilos. ¿Y todas las personas que participaron en los atentados para que se llevaran a cabo tienen remordimiento de conciencia? Algunas sí, otros no. Esto es como todo. Uh-huh. Pero el dinero lo puede todo, querido Adri. El dinero lo puede todo. Ganaron enormes sumas, porque todo el dinero que después se ganó con la guerra, con la venta de armamento, etcétera, etcétera, se repartió, no te preocupes, para todos los bolsillos implicados. A unos más que a otros, claro. ¿Por qué nunca aparecieron las cajas negras de los aviones? ¿Cómo se deshicieron de los aviones? Bueno, de los 4 me refiero. Ahora hablaremos de eso, pero... Exacto, es complicado. Los dos de las Torres Gemelas quedaron prácticamente volatilizados
No quedó nada de hechos con la explosión termonuclear. Ajá. Fue la explosión termonuclear y no la explosión del estallido al colisionar. No, Lo que nada lo que ver, siento claro. polvo, ¿no? Exacto. ¿Y por qué apareció el pasaporte en perfectas condiciones de uno de los terroristas, Saddam al-Sukami, en el Porque no suelo era de un la calle? terrorista y porque interesaba incriminarlo. Eso fue puesto ahí a propósito. Ujú. Claro, estaba en perfecto estado, no tiene sentido que estalle contra No tiene ningún sentido, pero ningún sentido tiene. Del vuelo 77 que se dirigía al Pentágono. ¿Hubo algún avión que colisionara contra el Pentágono realmente? ¿Qué produjo No. la explosión? Lo que colisionó contra el Pentágono fue un misil electrónico controlado a distancia. Por supuesto, por americanos. ¿Atacaron esa zona del Pentágono por algún motivo particular? Sí, lógicamente, porque esa parte del Pentágono es donde menos gente trabajando había y era la parte donde todavía estaba en construcción y donde no había nada valioso. No se van a atacar a ellos mismos en la zona más importante. Si esto de verdad lo hubieran perpetrado terroristas, hubieran atacado una zona mucho más importante del Pentágono. No hay por dónde cogerlo eso. Noriel, El vuelo que se dirigía hacia allí, supuestamente, ¿qué pasó con él? Ese vuelo fue directamente interceptado. Ese vuelo fue, para empezar, ese vuelo tiene historia, porque ese vuelo fue, primero de todo, fue secuestrado por terroristas. En este caso concreto, estamos hablando de lobos solitarios, no tiene nada que ver, pero cuando digo nada, nada que ver, fue casualidad que esas personas justamente secuestraran el vuelo. Casualidad lo pongo entrecomilladamente porque en Estados Unidos se secuestran vuelos permanentemente. O sea, es habitual el procedimiento. Y hubo unos terroristas que secuestraron el avión, ¿sí? Eh, después de que los terroristas secuestraran el avión, resulta que ya esta información ya se tenía por inteligencia de que había unos terroristas que podían hacer esto. No sucede solo aquí, sucede en muchos de los aviones secuestrados y habían personas de incógnito militarmente preparadas por Estados Unidos que abatieron a los terroristas, volvieron a recuperar el control de la aeronave y decidieron deshacerse de ella directamente estrellándola contra el mar. Estrellándola contra el mar. Por supuesto que esta gente preparada saltó antes de la colisión porque tenían todo el equipo a bordo. Por supuesto que sí. De acuerdo. Se dice que estaban preparando unos 12 atentados con aviones. Les vino muy bien este vuelo, porque si ellos lo que querían era deshacerse de este vuelo, deshacerse por completo y no dejar rastro del vuelo para incriminarlo. Les vino fantásticamente bien el suceso. Era un añadido, digamos. A ver, un añadido no. Aprovecharon... Ellos ya sabían que ese avión iba a ser tomado, porque, insisto, por inteligencia ya sabían que había unas personas que además eran lobos solitarios, insisto, que actuaron por separado y les vino perfecto para aprovechar una escena más o menos real y a la vez deshacerse del vuelo. ¿Pero eran islamistas o eran de otro tipo? Sí. No, eran terroristas islámicos, pero iban por solitario, digamos. No operaban para una célula específica. Destruyeron por completo, o sea, el avión quedó... fue hundido directamente y por lo tanto no hay nada de esa historia de restos que quedaron en no sé qué partes. Eso directamente es falso. Y por supuesto que la historia de la escaramuza dentro, entre los pasajeros también y los terroristas, se dieron para añadir un mayor dramatismo y patriotismo a la historia. De acuerdo. En cuanto al vuelo 93, que es el avión estrellado en Pensilvania, sí, fue derribado, digamos, por propios pasajeros en combate que lo...
Sí, no, como estoy comentando, este avión, vamos a ver, el avión de Pensilvania, el avión que iba al Pentágono directamente se deshacen de él para no dejar absolutamente nada. Pero el avión que después se estrella en Pensilvania, que es un avión interceptado, es un avión del cual también se deshacen. O sea, sucede exactamente lo mismo que sucede con el uno, sucede con el otro. Exactamente lo mismo, es decir, también es enviado directamente al océano, exactamente igual, todo exactamente igual, porque es interceptado también. O sea, no hay nada de historia real en todo esto que se vende de la escaramuza a bordo. No hay nada real en ese vuelo. Y Noriel, era un hecho aislado también como, o sea, no tenía nada que ver con los terroristas de las torres, estos que tomaron No, este avión. porque aparte nadie tomó el avión. Directamente los que tomaron el avión eran los pilotos ya directamente que pilotaban este avión, eran personas que trabajaban para el gobierno de Estados Unidos a nivel militar. Y saltaron del avión, ellos no murieron. Sí, no, por supuesto, saltaron del avión, el avión quedó fuera y por supuesto que vendieron toda esta historia tan dramática que después se hizo cuando no sucedió nada de todo esto. No sucedió sea, nada de todo esto. Todo fue para armar la historia, o sea, para complementar la historia. Exacto, todo fue para complementar la historia de que además también, bueno, hizo desaparecer otro vuelo, como que ese vuelo también iba a atacar otras de las zonas peligrosas y por lo tanto para añadir mayor dramatismo y Mayor tener drama. más motivos para hacer esto. Es decir, punto 1, el avión del Pentágono es interceptado después de un secuestro. Se intercepta y se hace desaparecer. Se lanza un misil, el misil impacta contra el Pentágono. Punto número 2, el avión que después aparece por Pensilvania hecho a pedazos, es mentira, no aparece en Pensilvania hecho a pedazos, porque el avión también es interceptado, pero no interceptado, sino que digamos que las personas que comenzaron a pilotar eran ya directamente pagados por el gobierno de Estados Unidos, lo derribaron, no importó que hubiera pasajeros a bordo, por supuesto que había menos pasajeros de lo normal, y un poquito de moralidad siempre se tiene dentro de la inmoralidad, y de alguna manera todo se había falseado y preparado para que los pilotos a bordo, o sea, los pilotos que tenían que hacer de pilotos ese día no hicieran de pilotos y fueran sustituidos. Entonces, Como ese veis, avión es una también- historia bastante compleja, porque tiene muchas aristas. ¿Ese avión sí cae en Pensilvania o lo de Pensilvania es un Ambos invento? aviones son hundidos al mar. Lo de Pensilvania es un invento. En el Atlántico. Sí. Una pregunta, maestro, cuando ¿Algo más que añadir sobre esto? No. la bomba que estalla en la base del edificio, ¿esa es la termonuclear? ¿Esa es la que detectan los bomberos cuando sienten una explosión por debajo del nivel de Exacto, piso? hay explosiones y esas explosiones las detectan tanto los bomberos como también personas que trabajaban en la parte baja del edificio. De todas formas, hay que pensar que la versión oficial de los hechos se lo han creído algunos pocos, porque es uno de los sucesos con versión oficial donde hay mayor cantidad de escépticos. O sea que no se cree en la teoría oficial, me refiero. Estaba muy bien preparado esto. Como podéis ver, esto no es algo improvisado. Esto estaba muy bien preparado y me has preguntado antes desde cuándo. Y como puedes ver, esto estaba preparado desde hace años. Años que llevaba preparándose. Porque se deterioraron las relaciones con Bin Laden y se quería invadir, bueno, también por motivos lógicamente geopolíticos y geoestratégicos, que tiene que ver desde obtener, que además, por cierto, se inventaron toda esta historia también de los armamentos de destrucción masiva para poder conquistar estos países, obtener todos los recursos de los países, derrocar a distintas estructuras que eran disonantes. A su vez, a todo esto le hacía un gran favor a Arabia Saudí y por eso también participaron, y etcétera, etcétera. Toda esta historia, como digo, ya daría para otro momento, ¿no? Para explicar absolutamente todo. Aparte de la CIA, el FBI, etcétera, en todos los medios de comunicación en Estados Unidos había gente implicada que sabía lo que iba a pasar y tenía preparados los montajes.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, el vídeo en el que Osama Bin Laden se declara culpable de los hechos es totalmente un fraude digital realizado por inteligencia artificial. En las fotografías se ven unos reflejos extraños en la parte baja de los aviones antes de colisionar, que no se han podido explicar. ¿Son algo? ¿Tienen algo que ver con que fuera más fuerte la explosión? ¿Hay algo a comentar ahí? No, no, no. ¿El asesinato de Bin Laden fue un montaje? ¿Fue asesinado o murió por otras circunstancias antes de la fecha oficial? ¿Era un agente de la CIA? Yo no te puedo contestar todo eso de Bin Laden porque sí que daría para una sesión entera solamente sobre este personaje, toda la historia que hay detrás. Pero sí, por supuesto que fue entrenado por la CIA, no solo él, sino que la mayor parte de terroristas islámicos que en algún momento han cometido crimen o que nunca lo han cometido, no importa, han sido entrenados. O sea, la CIA entrenaba permanentemente a musulmanes que entraban al país. Y los entrenaba permanentemente. Había, como digo, vamos a ver, muchas de las cosas que han pasado a lo largo del tiempo han sido financiadas por Bin Laden, por el gobierno de Estados Unidos, en conjunto. O sea, que quiero decir, han tenido relaciones muy buenas, muy, muy buenas. Y ellos, unos les daban asilo, les entrenaban, los preparaban, los instruían incluso como pilotos, a cambio de una cuantiosa cantidad económica. Y al final todos son negocios totalmente. Todo tiene que ver con dinero, todo. ¿No era para combatir a la Unión Soviética que entrenaba musulmanes? Era por mucho más, ¿no? Imagino. Son muchas cosas, son muchísimas las cosas, pero no te digo que no te lo puedo explicar todo porque se me iría el tiempo. Lo que no puedo es incriminar con nombres, Bin, eso sí que no. ¿Bin Laden murió realmente? ¿O murió en la fecha que dijeron? No, 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 no. Eso es todo un fraude y un montaje, eso ya te lo digo yo. ¿Cuándo, cómo, qué, cuándo, cómo, qué y por qué? Para otro momento porque tiene mucha historia todo eso. ¿Hay alguna participación de los proyectos MK Ultra o HARP en todo este asunto? No, nada que ver con MK Ultra, nada que ver con HARP en todo este asunto. Lo único que sí. No. Lo único que sí, vamos a ver. No participaron de forma directa, digamos, pero sí de forma indirecta, ¿no? Sí es cierto que HARP ayudó a manipular el clima para que fuera todo lo favorable posible, para que sucediera todo lo que sucedió. Es decir, el montaje de los aviones, que fue ideal, que esos aviones chocaran para poder demoler las torres y achacar la culpa a los aviones. Fue perfecto porque, aunque eran pilotos expertos, eran pilotos entrenados y pilotos expertos, con condiciones adversas, es muy probable que hubieran fracasado. Y claro, el plan estaba totalmente preparado, tenía que salir ese día. Tenía que ser ese día. Es el único momento en el que HARP se alteró artificialmente, sí, es lo único la donde trayectoria del huracán Erin frente al... Exacto, sí. Eso, ahí es lo único en lo que participó. Preguntan por aquí, ¿Obama y Osama Bin Laden es la misma persona? No. Lo que sí me gustaría decir también es que hubo una cantidad enorme de avistamientos ovni que son reales y que estaban observando el suceso, aprendiendo de un suceso histórico. Eso sí lo puedo afirmar. Como también puedo afirmar que ha habido viajeros del tiempo, del año 2500 vuestro, que viajó lógicamente para contemplar la verdad de todo. Eso también es verdad. Lo que no ha habido es participación. No. Y lo que no ha habido es participación de estos seres de otros mundos. Simplemente estuvieron de observadores. Observadores. De todos los mundos. De Bellatrix, de Espiga,
de Vega, de Rigel, un montón de mundos, una cantidad enorme de mundos. Fue un evento extraordinario y había un montón de estos artefactos. Algunos han sido visualizados, pero es que la mayoría no, porque era tan impactante el suceso que muy pocos se limitaron a pensar o a mirar hacia otro lado que no fuera las Torres Gemelas. Pero lo hubo también en el Pentágono. Sí. Los seres extraterrestres me imagino que sabían que iba a ocurrir porque Exacto, tienen sabían sus que iba a ocurrir. redes de inteligencia ya extendidas en nuestro planeta y saben todo lo que pasa. Sabían lo que iba a ocurrir y estaban esperando que sucediera porque era algo impactante y además tomaron registros audiovisuales, los llevaron a su mundo. O sea, todo está perfectamente filmado por ellos, inclusive. Pero ellos, ¿cómo lo sabían? Tecnología, me imagino, directamente. O lo sabían por informaciones. No, hay muchas maneras de saberlo. Es, por ejemplo, con su propia tecnología son capaces de espiar conversaciones a largas distancias. Y luego de generar una traducción automática. No hay nada más sencillo que eso para ellos. Pero de eso podemos hablar en otro momento también. Tampoco quiero extenderme con eso. Porque fíjate que el tiempo que llevamos, lo muy desgastado y desestabilizado que se encuentra este espectáculo, resulta que todavía no hemos hablado de las implicaciones reales del suceso, de lo que sucede después, de lo que sucede con Bin Laden, de lo que sucede con los extraterrestres, de lo que... O sea, de cómo se planificó. Hay un montón de historias con todo esto. Hemos hablado de lo que yo quería hablar, que era un poco el suceso per se. Y aún así hay bastante... ¿Le hago un par de preguntas más? Ajetreo. ¿O hacemos un descanso? No, lanza las preguntas y terminamos la sesión. En la serie animada de televisión de Los Simpsons se predijo el ataque a las torres. No era difícil de predecir. Pero vamos a ver, no era difícil de predecir nada de todo esto, porque estamos hablando del monumento o de uno de los monumentos más importantes de la democracia americana. O sea, ya se había hablado mucho de esto, se había escrito mucho sobre esto, de la posibilidad de atentados sobre estas torres. De hecho, ya había habido atentados anteriores sobre las torres, de otra forma completamente distinta, con explosivos, con coches bomba, etc. Por lo tanto, era algo bastante habitual que un día u otro acabara pasando. Y de hecho, insisto, si esto no se perpetra por el propio gobierno de los Estados Unidos en una maniobra perfectamente encubierta y preparada en una operación de falsa bandera, Bin Laden hubiera terminado encontrando Bin Laden o cualquier simpatizante suyo. Hubieran terminado encontrando la manera de atacar. Por supuesto que sí. ¿Hay una correlación entre el símbolo del dólar, el euro y la libra esterlina con las fechas de los acontecimientos en los que se producirían los atentados? 11S, no tiene nada que ver. No todas las casualidades son causalidades. Es mentira de eso de que no existe la casualidad, solo la causalidad. No tiene nada que ver. Es casualidad, te lo aseguro. Y eso de que el billete de $20 americano doblado de cierta forma contenía la premonición del derribo. Toda evidencia, todo hecho es susceptible de ser fantaseado. Perfecto, maestro. No sé si quiere añadir algo más usted o quieren nuestros compañeros añadir alguna pregunta. Tengo que dejar descansar al receptáculo, así que hasta todo momento. Gracias, maestro. Chao.